201 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Hola, Papyrus. Oh. Humano. Tú también estás aquí. La puerta principal de los hermanos esqueleto estaba abierta de par en par. Chushin entró y vio a Papyrus con 4 o 5 vasijas colgando de él. Una vasija yacía junto a la roca de Sans, y sobre la mesa había cientos de platos de espaguetis apilados. Papyrus, usando una técnica que Chushin no comprendió, sacó un plato. Esta es una obra maestra, elaborada con esmero por un gran artista. Humano, ¿quieres probarla? Chushin observó los recipientes esparcidos en círculo por el suelo a su alrededor. Todavía sostenían tenedores manchados de salsa de espagueti. Chushin. Los recipientes no necesitaban comer, pero si había una razón especial, usaban el vacío para erosionar los alimentos. Por ejemplo, el recipiente 678 era panadero y solía probar la masa para comprobar si había fermentado lo suficiente. Los recipientes tampoco tenían sistema digestivo y no podían absorber nutrientes de los alimentos, así que no deberían estar envenenados. Entonces, ¿y Papyrus, tus platos de espagueti son una especie de arma bioquímica conceptual? Chushin estaba empapado en sudor. Lo siento, papi, acabo de comer con Sans en el bar de Colby. Estoy tan lleno que no puedo comer ni un bocado más. Chushin se negó rotundamente. Prefería que Worm le disparara antes que comer esa cosa. Sans amaba de verdad a su hermano. Era capaz de comer cosas que ni el vacío podía soportar. Por cierto, ¿no tenía Sans solo uno PS? ¿Cómo sobrevivió comiendo espaguetis y? ¿Sans te llevó al bar de Colby? Ese sí que es un buen sitio pero yo puedo llevarte a un lugar aún más especial. Un lugar del que nunca me canso. Chushin siguió cooperativamente a Papyrus fuera de la casa, caminaron por los alrededores y luego volvieron a entrar. Mi casa. Chushin. Recordó que, cuando estaban afuera, Papyrus parecía entrar y salir repetidamente con hileras de vasijas. Pensó que estaban jugando a algún juego. Papyrus seguía tan enérgico como siempre, mostrándole todo lo que había en su casa con meticuloso detalle. El libro de chistes de mecánica cuántica de Sans, que los Bessels hojeaban constantemente. El Bessel 222 incluso había iniciado una quiniela para adivinar si el último libro era un libro de chistes o un libro de mecánica cuántica. El Bessel 678 estaba cocinando en la cocina con algunos Bessels e incluso le pidió algunos ingredientes a Chushin. El Bessel 36 y sus compañeros persiguieron al pequeño perro blanco hasta la casa, dijeron hola Chushin y luego salieron corriendo como el viento. También había algunos Bessels instalando cañones en la entrada de la habitación de Sans. Menos mal que Chushin llegó a tiempo. De lo contrario, los hermanos esqueleto no tendrían dónde vivir. Estos recipientes eran los mismos pilluelos que acababan de bombardear la habitación del autor. Esta vez, ella confiscó directamente sus caparazones, y las sombras se alejaron flotando de mal humor. Parece que has terminado tu tour. ¿Quieres ver mi habitación? Bueno. La puerta se cerró de golpe y los ruidosos recipientes enmudecieron al instante. Cientos de cuencas oculares oscuras miraban fijamente la puerta de la habitación y iban a tener una cita, ¿verdad? La habitación de Papyrus. Enhorabuena. Con la ayuda de los vasos, cada uno de los cuales había abierto varias cuentas, Papiro era ahora una persona famosa con 100.000 seguidores. Soy muy popular. Soy humano. Pero la fama siempre tiene un precio y un idiota celoso me acosa constantemente en internet. Siempre le gusta enviarme chistes de papá aburridos con una fuente estúpida y una bandera pirata humana. ¿A qué mola esta bandera? Supongo que viene del mundo humano. ¿Por qué los humanos dibujan calaveras en las banderas? Creo que debe ser porque los humanos evolucionamos a partir de calaveras. Tras una pausa, Papiro habló, con el entusiasmo en su voz ligeramente disminuido. Undine me dio esta bandera. Quería preguntarle sobre lo que me dijiste, pero no la encuentro y la llamé para preguntarle, y de repente dijo que estaba ocupada y colgó, y después no pude contactarla de ninguna manera y Chushin estaba a punto de consolar a Papyrus. Creo que me equivoqué de número. Así que ahora voy a llamar a todos los números. Hasta que conteste. Haciendo bromas telefónicas a todo el subsuelo. Papyrus, eres único. Así que y si ya lo has visto todo y estás listo, ¿quieres empezar nuestra cita?
Ya tengo muy claro cómo funciona el proceso de citas. Dijo Papyrus con seguridad. Primero es I. Auge. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y la persona y el esqueleto miraron sorprendidos hacia la entrada y encontramos algo bueno y el número 2 arrastró adentro al medio muerto Flowey y al sereno número 250, seguidos por el pequeño caballero y el pequeño. ¿Ustedes también quieren ir a la cita? Las mejillas de Papyrus se sonrojaron. El libro no dice si varias personas pueden tener una cita, esperen, voy a comprobarlo. El número 11451 asomó la cabeza por la puerta y tiene citas con varias personas pero solemos llamarlo impartir sin la T y número 2. Y número 250. ZZZ y Chushin. Y si Papyrus no fuera un niño tan puro, Ayounes ya habría perdido toda su reputación. Y ahora, ven a mi sueño para luchar contra el panteón de Ayounes. No podrás irte hasta que lo termines. Radiance sentía que su vida actual era mucho mejor que antes. Recibía visitas de creyentes en prisión, tenía compañeros de celda con quienes discutir y diferentes personas que venían a pelear con ella todos los días y bueno, en realidad no le gustaba la última parte, pero estaba terriblemente aburrida, y las muchas características de este sueño eran realmente muy interesantes. La luz dorada frente a ella desapareció, y Radiance abrió los ojos. Su cuerpo se había transformado en una pequeña forma similar a un recipiente. A lo lejos, el cielo se teñía con la pálida luz del amanecer, y las nubes eran de un púrpura sombrío. Radiance sostenía un clavo dorado y brillante. Estaba compuesto del poder de la luz y los sueños, largo y afilado. Allí esperó hasta el amanecer. Auge. Su plumaje temblaba violentamente con el viento feroz, y la tenue luz finalmente se transformó en el sol naciente. El mundo entero cantaba el nombre del dios. Cualquier resplandor. 10 segundos después. Nigmare, que estaba considerando añadir un hechizo de fuego al collar de púas que llevaba al cuello, se giró y miró a Radiance, que temblaba mientras se levantaba del suelo, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Tan débil? ¿Y todavía tienes la osadía de llamarte la más fuerte, Radiance? Sabía que Radiance se encogería al tamaño de un recipiente cada vez que entrara por las puertas del hogar divino, y que el jefe al que se enfrentaba cada vez era una Radiance diferente, cada una más fuerte que ella. Esta polilla siempre tuvo una naturaleza indomable, desafiando una y otra vez a estas figuras de Radiance. Aunque cada una era más fuerte que ella, la verdadera Radiance solía resistir unos minutos antes de ser derrotada. ¿Qué clase de resplandor milagroso había encontrado esta vez? Estás diciendo tonterías, viejo chocho. ¿Qué sabes tú? ¿Sabes lo fuerte que era? La Radiance, ahora roja y dorada, maldijo en voz alta. Si yo hubiera tenido la fuerza de esa Radiance, ese estúpido Ayounes ni siquiera habría tenido la oportunidad de ser construido. Nigmare, por supuesto, sabía lo poderosos que eran los dioses de esas puertas. Había intentado entrar una vez y se encontró con un par de Grimms arcoíris llamados dioses gemelos supremos del infierno. Entonces fue expulsado en un destello de luz púrpura, y desde entonces, nunca volvió a entrar por esas puertas. Pero una cosa era saberlo. Nigmare no era un personaje simpático. Le encantaba ver a Radiance frustrada. El dios carmesí sonrió levemente, citando las famosas palabras del rey pálido. Si eres débil, practica más. Cuando el número 11451 entró, vio una escena trágica donde convergían llamas carmesí y una luz deslumbrante, con trozos de tela desgarrados y plumas volando por todas partes. Abrazó en silencio a la vidente, que acababa de llegar a visitar a Radiance, y tembló con ella. Estos dos tipos dan tanto miedo, Buui. Se lo voy a contar a Chushin cuando salga y Chushin contempló el orbe rojo frente a ella, absorta en sus pensamientos. Tras un largo rato, alzó la vista. Esto no puede ser lo que creo que es, ¿verdad? La pequeña que estaba delante de ella asintió, y Chushin jadeó. ¿Cómo lo conseguiste? Era un artefacto divino que ni siquiera se podía obtener con comandos de depuración. Los pasajeros comenzaron a relatar los acontecimientos. El pequeño caballero y la pequeña paseaban por cascada cuando encontraron un secreto dejado por las flores del eco. Trataba sobre dos niños, muy unidos entre sí. Un día, escalaré esta montaña que nos separa bajo tierra, y entonces, me bañaré en la luz del sol. Oye, dijiste que no te reirías de mí. Lo siento, es que es demasiado gracioso, ese es mi deseo también. Bajo el mismo paraguas, caminaron bajo la lluvia.
El pequeño caballero vio la estatua empapada. La contempló, inmóvil. Entonces, el recipiente, ya no puro, sostuvo un paraguas sobre la estatua. Desde el interior de la estatua, una caja de música comenzó a sonar para este recipiente. El pequeño tiró de la mano del pequeño caballero, mirando la proyección sobre la estatua. De repente recordó que había esos dibujos en la habitación de enfrente. Llevó al pequeño caballero hasta el piano, sus manitas presionaron suavemente las teclas y una hermosa melodía fluyó. Cuando cayó la última nota, zumbido FF. Ah. Al abrirse la puerta oculta, el alarido del abismo resonó en Waterfall. La capa del número 250 quedó casi hecha jirones mientras saltaba y atacaba desde las plataformas, moviéndose con agilidad como si le fuera la vida en ello. El número 2 lo perseguía como un fantasma de un videojuego de terror, aferrado a la chillona florecita. El número 2 no era alto. Apenas podía mantener las raíces de la flor suspendidas en el aire, lo que provocaba que la cara de Florecita rebotara repetidamente contra el suelo, con gestos de dolor. Inmediatamente después, el número 250 se precipitó a la habitación oculta, seguido de cerca por el número 2. El caballero y el niño entraron y descubrieron que el número 2 se había detenido milagrosamente. Aunque el número 250 estaba acurrucado en un rincón, el número 2 ni siquiera lo miró. Porque el número 2 estaba atacando al perro que tenía encima. ¿Cómo llegó esto encima de mí? El número 2 usó artes de uñas y hechizos, lanzando un ataque tras otro contra el perrito blanco, pero sin ningún efecto. El perrito blanco dormía profundamente sobre él, incluso roncaba con fuerza. N2. Al ver al N2 en semejante aprieto, el N250 no pudo evitar soltar una carcajada. Cuando vio al N2 acercarse con intenciones asesinas, supo que algo malo iba a suceder. Suelta al perro, las cuentas alternativas del juego siempre tienen privilegios. El perrito blanco fue arrojado al suelo por el N2. Dio unas cuantas vueltas, sus ojos se iluminaron de repente y se lanzó directamente hacia el pequeño. Entonces todos los buques recibieron una orden. Ya fuera que estuvieran espiando a Chushin y Papyrus, comprando paletas heladas, coqueteando con monstruos en un bar o jugando juegos de rompecabezas, en un instante, sin excepción, sus caparazones se desplomaban y las sombras que había dentro desaparecían. El colosal señor de las sombras se alzó del suelo, sujetando con una mano al pequeño perro blanco, con sus 8 ojos fijos en él. ¿Qué quieres hacerle a mi amigo? Obra corta. Chushin quería oír a Gusano decir esas cursis palabras de la carta, pero el tipo se negaba a abrir la boca. Así que, al fin y al cabo, intentó emborracharlo, in vino veritas. Como resultado, Worm se desmayó inmediatamente, sin darle ninguna oportunidad. Mientras ella se sentía abatida, Grimm se acercó. Con solo una mirada, dijo con seguridad. Está fingiendo. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Es sencillo, dijo Grimm, levantando su capa y guiñándole un ojo. Toca mi vientre. Pero algo fue más rápido que la mano de Chushin. Una cabeza de horquilla, con la velocidad del rayo, se clavó en el vientre de Grimm. Scarlet y Pale rápidamente comenzaron a pelear. 2 minutos y medio después, finalmente separaron a los dos insectos, que se miraban fijamente con los dientes apretados mientras recibían tratamiento de Chushin. De hecho, Grimm tampoco sabía si Worm estaba fingiendo de verdad, pero tanto si Worm estaba realmente borracho como si lo fingía, él se beneficiaba en ambos casos. Y luego, ¿de verdad dejaste que Toby perdiera aceite? Ese perrito blanco era muy escurridizo. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Este objeto seguía en su sitio original, así que lo recuperamos. Chushin tomó el orbe rojo y lo examinó con detenimiento. En la parte inferior del orbe había una pequeña inscripción. Puede protegerte del daño. Tus PV no disminuirán. Se lo puso, preguntándose cómo probárselo. Al fin y al cabo, con su estado físico, las armas comunes, un momento, parecía que había un ajuste aquí. Cogió los espaguetis de la mesa y, bajo las miradas de asombro y pánico de los vasos, se los engulló. Chushin chasqueó los labios. Parecía que no sentía nada. Tomó otro plato, y las miradas de los vasos hacia ella eran todas extrañas. Pero la mirada de Papiro era aún más desviada. Humano, jamás pensé que apreciarías tanto mi comida. El rostro de Papyrus se llenó de timidez. Quizás, ya te has enamorado de mí. Chushin, con la boca llena de espaguetis.
Sentía que debía explicarlo, pero los espaguetis de Papyrus, para ser sincera, parecían mezclados con cemento, y necesitaba agua para poder tragarlos. Humano, ahora todo está claro. Te has enamorado perdidamente de mí, igual que tu predecesor. El caballero ladeó la cabeza. Se volvió para preguntarle al pequeño, ¿acaso el predecesor no le gustaba el gusano? No se refiere a nuestro predecesor, sino a otro humano. El pequeño caballero asintió, indicando que entendía. Así que a ese humano también se le llamaba predecesor, qué coincidencia. Humano, espero que tú también puedas encontrar la felicidad. Es hora de que exprese mis sentimientos, humano. Yo, Papiro y... Golpear. Papiro cayó al suelo. Los números 520 y 521 estaban detrás de él y lo noquearon de un solo golpe. El esqueleto no solo durmió profundamente en el suelo, sino que, inexplicablemente, le apareció un gran chichón en la nuca. Chushin, que acababa de engullir los espaguetis. Estaba tan ocupada tragando cemento, cuando se colaron estos dos pequeñines. Tú. Zas. Zas. Dos gritos desgarradores interrumpieron a Chushin, que acababa de hablar, no quiero un padrastro, buh. Si consigues pareja, ¿ya no nos querrás? Las dos pequeñas lloraban desconsoladamente, cada una más lastimera que la anterior, a punto de desmayarse. Chushin se quedó paralizada, suspiró y las abrazó. Te amaré pase lo que pase, y Papyrus no será tu padrastro, dijo acariciando suavemente sus cascos, algo divertida. ¿No leíste bien el argumento? Está aquí para negarse. ¿Hablas en serio? En serio, más cierto que el oro. Chushin les dio un suave golpecito en la cabeza. Iré a curar a Papyrus. Cuando despierte, tienes que disculparte con él, ¿de acuerdo? Vale, X2. Número 250. ¿Acaso vio a esos dos reyes egocéntricos sonriendo disimuladamente en brazos de Chushin? Los números 520 y 521 se comunicaban en secreto de una manera que solo ellos podían entender. Más tarde le recompensaremos a Papyrus, le daré 2 millones de seguidores a su cuenta, luego, en el final pacifista, le enviaré 20 coches deportivos. El número 2 lo estaba pensando seriamente en ese momento. ¿Acaso Chushin reconoció indirectamente que, para ellos, ella era su madre o su padre, verdad? Los compatriotas y el gusano estaban en igualdad de condiciones. Chushin ya había decidido que ese viejo chocho no sería su padre, lo cual era estupendo. Mientras curaba a Papyrus y esperaba a que despertara, Chushin le entregó el artefacto al pequeño. Este artefacto se obtuvo gracias a ti, así que cuídalo bien. Te dará mayores capacidades de autodefensa. Para mí. La pequeña apartó el objeto con pánico. ¿Un objeto tan valioso? Tómalo, es tuyo. Yo y el pequeño seguía dudando. Amigo, y tómalo. Y finalmente, el pequeño caballero tomó el artefacto y se lo puso al pequeño. Espero que estés bien y esta es mi petición y de acuerdo. No pasa nada, el gran Papiro te perdona. Tras despertar Papyrus, los vasos 520 y 521 inclinaron la cabeza de inmediato y admitieron sus errores. Papyrus vio su sinceridad y los perdonó. ¿Pero por qué me pegaste? Papiro entrecerró los ojos. No queremos un padrastro, padrastro, padrastro. Papiro miró a los recipientes con asombro, luego a Chushin, luego a los recipientes, luego a Chushin, mirando, tras girar descontroladamente sobre sí mismo cientos de veces, Papiro finalmente se detuvo. Eres madre de 2 hijos. También tenemos un montón de hermanos, 24.224 en total, 24.224. Papiro volvió a girar descontroladamente y luego se detuvo de repente. Humano, ¿debe ser difícil criar tantos hijos? En realidad, no está tan mal. Pero ya está todo bien, humano. No tienes por qué sentirte indefenso. El gran Papiro ha llegado. Te ayudaré a criar a estos niños. ¿Aún quieres ser nuestro padrastro? ¿Padrastro? No, de hecho, después de darme cuenta de que el humano me amaba con locura, lo intenté, pero realmente no sentí nada. ¿Estás diciendo que Chushin no es atractiva? No, es una de las 2 humanas más sexys que he visto. Bueno, aunque solo he visto a 2 humanas. Pero Chushin sigue siendo muy atractiva. Ah, gracias. Pequeños, debéis tener hambre, el gran Papiro os dará todos los espaguetis.
De repente recordé que mi padre biológico necesita comer, tengo que ir al baño a prepararle algo, mi padre biológico fue arrestado por homicidio imprudente, tengo que ir a ver cómo lo decapitan, los recipientes 520 y 521 huyeron, y Papyrus miró a los recipientes 252. ¿Ustedes? Mi padre biológico está en cama, tengo que ir a desconectarle el tubo de oxígeno, mi padre biológico, que está en la olla, parece estar listo, tengo que ir a comprobarlo. Papyrus estaba confundido, se giró y le preguntó a Chushin. ¿Quién es el padre biológico? Parece estar muy ocupado. En las ruinas, Toriel se agachó a medias frente a los recipientes. ¿Estás diciendo que todos sois hijos de Chushin, de esa niña humana? Su voz estaba llena de incredulidad y rabia. Esa niña, tan pequeña, apenas un poco más grande que los niños que cayeron antes, y sin embargo se convirtió en madre de tantos. Toriel respiró hondo. No te precipites, Toriel. Primero, los humanos normalmente no pueden tener tantos hijos, y estos pequeños no se parecen a ella, debe ser que esta especie, distinta tanto de los monstruos como de los humanos, acaba de aparecer, fue adoptada por ella y luego se convirtió en mamá. Como cuando los niños juegan a las casitas, sí, exacto. Biológicamente hablando, ¿quiénes son tu padre y tu madre? Son dos. A Toriel se le aceleró el corazón. ¿Ustedes, nacieron de los mismos padres? Su asentimiento le resultó un duro golpe para el alma. Forzó una sonrisa y continuó preguntando. Entonces, ¿quién es tu padre? Ese viejo la tenía agarrada del cuello, es un padre que no cría, y seduce descaradamente a Chushin. Estallido. La armadura impactó contra el suelo con un golpe sordo. Su casco se desprendió, dejando al descubierto un rostro amenazador, semejante al de un pez, con una larga cabellera roja esparcida a su alrededor. Sus ojos amarillos fulminaron con la mirada al humano que la sujetaba. Chushin parpadeó. Si prometes no volver a atacar, te dejaré ir. Chushin acababa de salir de casa de Papyrus y se dirigía a Waterfall para encontrar a Worm. Undine, con su armadura y blandiendo una lanza azul, lanzó un ataque, pero fue inútil. Chushin esquivó la lanza, se acercó a Undine y la inmovilizó contra el suelo. Maldito humano. Me estás humillando. Undine siseó en voz baja, intentando con todas sus fuerzas derribar al humano que estaba encima de ella, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. No pudo hacerlo en absoluto. No, no, te estoy pidiendo tu opinión. Chushin negó con la cabeza, haciendo que su cabello se balanceara cerca de la boca de Undine. Undine abrió sus feroces fauces y crujido. Chushin, cuyo cabello no era muy abundante, miró fijamente el gran mechón arrancado, con las pupilas contraídas. Empuñó el clavo que llevaba a la espalda, cuya pálida hoja brillaba fríamente mientras lo blandía hacia la cabeza de Undine y Undine cerró los ojos. Sabía que no podía vencer a esa humana y que, tarde o temprano, moriría a manos de ella. Pero, absurdamente, no esperaba que un acto tan insignificante la enfureciera y esperaba que el rey pudiera derrotarla, esperaba que los demás monstruos más débiles pudieran sobrevivir, esperaba y que Ifis estuviera bien. Laboratorio Outland. El monitor del ordenador se congeló de repente. La imagen se quedó congelada en el momento en que la humana blandió su espada contra Undine. Las manos de Elfis temblaban mientras manejaba el banco de trabajo, pero su temblor le impedía realizar operaciones tan precisas. Finalmente, el banco de trabajo hizo un clic y se desplomó. Así que se rindió. Al fin y al cabo, no se atrevió a seguir mirando. Undine sollozó, acurrucándose en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. No, no y... Si hubiera podido superar su miedo a ese humano un poco antes, si hubiera podido asestarle un golpe mortal un poco antes y Undine no habría muerto. Pero comprendió con tristeza que era imposible. Que el ser humano era tan poderoso que cualquier lucha que se le presentara era tan ridícula como una pelea de niños en un juego. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Undine, ¿qué debo hacer? Y... El dolor anticipado no llegó. Undine abrió los ojos, mirando a la humana con confusión. No me vas a matar. No llegaría al extremo de matar a alguien solo porque he perdido algo de pelo. Chushin soltó a Undine y se incorporó del suelo. Una suave brisa pasó y Undine sintió un escalofrío repentino. SSS. ¿Por qué tengo la cabeza tan fría? Extendió la mano para tocarla, y estaba limpia y suave, con la textura normal de la piel de pescado. Nada especial y no, espera. ¿Dónde está mi pelo? Undine saltó del suelo, rugiendo.
¿Dónde demonios está mi pelo, maldito? Se escapó de casa. ¿Que te escapaste de casa, mis narices, idiota? Undine agarró a Chushin por el cuello y rugió. ¿Te lo acabas de afeitar todo de un solo golpe? Déjenme explicarles. Bien, explícate. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Usé una uña, así que simplemente lo afeité todo con una sola uña. Ah, ya veo, así que es así, lo entiendo y Undine asintió en señal de comprensión. Medio minuto después. Aún así te lo afeitaste todo, ¿verdad? Hay una cosa más. No voy a escuchar más tus explicaciones. Esta vez no es una explicación, sino otro detalle importante que pasaste por alto. Y dices tú. ¿Acaso no te acabo de afeitar el pelo sin dañarte el cuero cabelludo en absoluto? Sí, ¿y qué? Entonces no deberías elogiar mi magnífica habilidad. ¿Por qué no recibo ningún tipo de ánimo? Undine guardó silencio unos segundos. Sospechaba, en cierto modo, que aquella humana también le había afeitado las orejas de pez. Le costaba creer lo que acababa de oír. ¿Quieres decir y? La expresión de Undine se volvió feroz, y levantó a Chushin en el aire. Me rapaste el pelo y todavía tengo que alabarte. ¿Eh? ¿Eso no está permitido? Chushin, suspendida en el aire, mostró una expresión traviesa. Uh. Entonces, de repente, giró la cabeza y un puño le rozó la mejilla. Hoy te voy a matar. Hoy te voy a matar. En medio del rugido de la furia femenina, una bola de fuego a alta temperatura se disparó hacia Worm, quien se llenó de terror. Maldita sea. Toriel acababa de acercarse con una sonrisa. Se preguntó por qué Toriel habría abandonado las ruinas y la saludó cortésmente. Hola, señora Toriel, ¿puedo ayudarla en algo? Nada, solo tengo curiosidad por hacer algunas preguntas. ¿Puedo preguntarle cuántos años tenía Chushin cuando estaba con usted? Worm se sintió un poco desconcertado, pensó por un momento y aún así respondió a la pregunta. 18 años, ¿por qué? Ah, ya veo. La temperatura ambiente aumentó repentinamente y Worm se sobresaltó. Rápidamente se giró para esquivar, y una bola de fuego a alta temperatura le rozó la cabeza. ¡Qué bestia! Solo tenía 18 años. Hay muchísimos niños como él. Gusano, que por fin comprendió por qué Toriel estaba tan inexplicablemente enfadada. Esperen. Esto es un malentendido, puedo explicarlo y... Ve a explicarlo al infierno. El predecesor regresó con un montón de comida y encontró a Worm, algo inquieto. Worm lo había estado animando a explorar solo, pero él no quería separarse de su padre. Tenía miedo de volver a perder a su padre. Aún recordaba la despedida escrita en la delgada carta, y el cuerpo de su padre entre sus brazos, frío e inmóvil. Aquella sensación dolorosa y desesperada y no quería volver a experimentarla jamás. Pero las palabras de su padre fueron firmes y cálidas, y tras mucha vacilación, no quiso decepcionarlo. Acordaron dar un paseo de 10 minutos y regresar al cabo de 10 minutos. Te esperaré aquí, vete, niño. Bajo la mirada alentadora de su padre, el predecesor caminó hacia Snowdin, mirando hacia atrás a cada rato, aferrado con fuerza a la moneda de oro que su padre le había dado. Recorrió las tiendas de Snowdin, comprando cosas mientras miraba su reloj, y en cuanto se le acabó el tiempo, regresó apresuradamente a buscar a su padre. No pasará nada y se consoló a sí mismo. Simplemente estaba comprando algo, y aunque su padre era ahora un bebé, después de todo era un ser superior, y la mayoría de los monstruos no podían representar una gran amenaza para él y pensando en esto, sus pasos se aligeraron un poco, y comenzó a imaginar cómo su padre lo elogiaría a su regreso. ¡Qué niño tan capaz! Eres mi orgullo. Él decía eso, y luego se comían 2 paletas heladas juntos. La dueña decía que si las paletas se partían muy rápido, quedarían desiguales, una grande y otra pequeña. En ese momento, lo partía deliberadamente en un trozo grande y otro pequeño, dándole el más grande a su padre. Al fin y al cabo, era un recipiente. Comer helados era solo por diversión y la hermosa fantasía se redujo a cenizas entre las brillantes llamas. Vio aquella aterradora bola de fuego volar hacia su padre y, sin pensarlo, se abalanzó sobre él, esparciendo los helados que llevaba en brazos por el suelo. Chisporrotear. La bola de fuego le abrasó la espalda, y el fluido del vacío en su interior pareció hervir. Se encogió de dolor y cayó al suelo. Niño. Con esfuerzo, levantó la cabeza y miró con cautela a su padre, que estaba frente a él, para confirmar que estaba ileso.
Estaba vivo y hablaba y un poder extraño surgió con fuerza dentro de su cuerpo, chocando con su propio poder interno, como si enemigos de dos mundos estuvieran usando su cuerpo como campo de batalla. Se desmayó del dolor. No, y yo no quería hacer esto, y... Toriel se tapó la boca y retrocedió unos pasos. Aunque su ataque anterior había sido feroz, la bola de fuego más grande no había ido dirigida a Worm. Ella solo quería reducir los puntos de vida de Worm a 1 para inmovilizarlo y luego, tras capturarlo, considerar seriamente qué hacer. Pero aquel grandullón, que parecía un adulto pero estaba tan aturdido y ella no esperaba que de repente saliera corriendo a bloquear esos ataques. Worm alzó lentamente la cabeza, con los ojos ardiendo de una furia descomunal. Hoy te voy a matar. Yo puedo intentar curarla y... Toriel tembló al extender las manos, intentando acercarse al anciano. Un destello de luz pálida la iluminó, y Toriel retrocedió de un salto, clavándosele varias púas pálidas en el lugar donde acababa de estar. No la toques. El rostro de Worm era sombrío. Realmente quería matar a Toriel, pero la situación de la anciana era demasiado grave. Como receptáculo nacido en el vacío y criado en la luz pálida, el cuerpo de la anciana contenía aproximadamente un 45% de poder del vacío y un 45% de poder de la luz pálida. Además, tras sellar a Radiance durante mucho tiempo, también poseía en su interior algo de poder de la diosa de la luz. Los poderes que deberían haber estado luchando entre sí formaron un extraño equilibrio dentro del cuerpo de la anciana, coexistiendo sin interferencia. Esto le permitió usar magia pálida, transformarse en sombras para parpadear y moverse, e incluso ser inmune al daño de la luz hasta cierto punto. Debería haber sido una excelente situación en la que todos ganan, pero un peligro oculto estalló por completo cuando el poder de otro mundo invadió. Si el poder mágico hubiera sido aunque fuera un poco más débil, no se habría producido una situación tan aterradora. Este poder destrozó por completo el equilibrio dentro del cuerpo del anciano. El poder pálido, originalmente silencioso, al descubrir a un intruso, se preparó para eliminarlo. Pero descubrió que su propio poder no era suficiente, así que invocó al poder de la luz, su hermano menor. El resultado aún no fue del todo satisfactorio. Entonces, invocó al poder del vacío, y los tres poderes juntos eliminaron al intruso. Tras terminar el trabajo y prepararse para chocar los cinco en señal de celebración, descubrieron de repente que sus compañeros de piso de toda la vida eran enemigos acérrimos. ¿Quién podría soportar eso? Entonces comenzaron a pelear, con el cuerpo del anciano como centro. Ahora bien, existían dos maneras de resolver el problema del cuerpo del anciano. Una consistía en eliminar todos los demás poderes que albergaba, dejando solo uno. El poder de luz de Radiance quedaba descartado de inmediato. Su poder pálido, aún en desarrollo, era simplemente insuficiente, y buscar a su esposa llevaría demasiado tiempo. El núcleo del Señor de las Sombras se encontraba allí mismo, y podía permitir que solo el poder del vacío permaneciera en el anciano. Pero Worm no quería usar ese método. Dado que el núcleo del vacío no estaba lo suficientemente maduro y podría causar problemas, y el anciano no estaba dispuesto a renunciar al poder pálido y bueno, en realidad, todo esto no eran más que excusas. Simplemente no quería que su hijo se convirtiera por completo en parte del vacío. Era un tipo tan egoísta y despreciable. Entonces solo quedaba otra opción. Buscaba un jefe capaz de suprimir por completo esos poderes, los derrotaba a todos y se comportarían. Casualmente, él sabía dónde encontrar a ese jefe. Sin embargo, el método podría resultar un poco embarazoso. Gusano cerró los ojos, respiró hondo y se lanzó a sí mismo un hechizo de megáfono. Chushin, ayuda. Bastardo, detente ahí mismo. No, no soy idiota. Undine la perseguía frenéticamente desde atrás, y Chushin huía frenéticamente hacia adelante, esquivando las lanzas azules voladoras. Chushin, ayuda. Una voz provino de un lugar lejano. Ella se detuvo de repente, y Undine, que la perseguía, chocó contra su espalda, sintiendo el impacto de un súplex golpeado por una roca. Espera, tengo algo que hacer. Te buscaré más tarde. Entonces Undine observó cómo a Chushin le brotaban tres pares de alas translúcidas y brillantes y se alejaba volando, con un aspecto etéreo. Undine. Y aunque sé que puede que esté jugando conmigo, ¿no es un poco excesivo que simplemente le crezcan alas y se vaya volando? Si hubiera sabido que podías volar, no te habría perseguido.
El anciano sintió cómo las tres fuerzas dentro de su cuerpo convertían su cuerpo en un campo de batalla, luchando a muerte. El primero en entrar en la refriega fue el poder de la luz. El vacío y el pálido le dieron una bofetada cada uno, enviándolo a un rincón a enfurruñarse. Entonces, los dos grandullones comenzaron a morderse y patearse dentro de su cuerpo, sin importarles en absoluto su vida. Por un lado, el poder pálido brillaba con toda su fuerza, mientras que por el otro, el poder del vacío devoraba desesperadamente la luz. El cuerpo del anciano parpadeaba como una bombilla rota, emitiendo ocasionalmente un brillo anaranjado, como la gran bola de discoteca que cuelga en un club. La conciencia del anciano temblaba en el rincón. No lo entendía. Si lo mataban, ¿acaso no perderían también su lugar donde vivir? ¿Por qué no les importaba? El pobre anciano no sabía que ambas fuerzas eran, en efecto, bastante extremas. Hoy, o bien una de estas fuerzas ocuparía esta nave, o bien las tres arrastrarían al anciano al olvido. ¿Coexistencia pacífica? Imposible. Justo cuando ambas fuerzas luchaban intensamente, algo las pinchó. Se volvieron para mirar y vieron, otro que buscaba que le dieran una paliza, actuando como un pez gordo, fingiendo ser importantísimo. Se detuvieron tácitamente, preparándose para ocuparse primero de este recién llegado, crujiéndose los nudillos y riendo entre dientes, listos para actuar. Entonces, ambas fuerzas recibieron un duro golpe. Pálidos y atónitos, desconcertados, se cubrieron el rostro, intercambiaron miradas y luego sintieron una vergüenza y una ira sin precedentes, lo que provocó que el cuerpo del anciano se calentara y se pusiera rojo. Entonces, la nueva y desconocida fuerza les propinó dos fuertes bofetadas más, completando la serie en ambos lados de sus rostros. Gritaron, preparándose para abalanzarse y despedazar a ese canalla. Pero la fuerza desconocida simplemente alzó la palma de la mano sin expresión alguna. Bofetada. 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 Pálido y vacío giraban descontroladamente en el mismo lugar como dos peonzas, rotando una vez en sentido contrario a las agujas del reloj y dos veces en el sentido de las agujas del reloj, gritando por sus padres mientras recibían bofetadas. El anciano de la esquina, con ojos grandes y vivaces, observaba la escena mientras era abrazado por el tembloroso poder de la luz. Después de que Pálido y Vacío se arrodillaran y suplicaran clemencia, la fuerza desconocida se giró repentinamente y caminó hacia ellos. Aunque no habló, el anciano comprendió de repente su significado. Casi había olvidado que había otro aquí. Agarró el poder de la luz que gritaba y lo arrastró lejos, dejando al atónito señor sentado en un rincón, observando cómo las tres fuerzas chocaban entre sí. El anciano no sabía cuánto tiempo estuvieron recibiendo las bofetadas los tres hombres, pero sentía como si sus cuerpos se hubieran hinchado por la paliza. Entonces regresó aquella fuerza feroz y desconocida, que contenía a las tres fuerzas, las cuales habían aumentado de tamaño. Las manos indefensas del anciano no sabían dónde cubrirse. Tras pensarlo mucho, presentó lo que consideró el mejor lugar para darle una bofetada, esperando que fuera indulgente consigo mismo, viendo lo sensato que era. Tras un largo silencio, la fuerza desconocida lo atrajo, lo envolvió en su abrazo y lo rodeó suavemente. Era como volver a la infancia, cuando eso y sus compatriotas yacían en una cuna, la cuna meciéndose suavemente, y papá tarareando una melodía desafinada. Más tarde, supo que la melodía que tarareaba su padre era una melodía de la ciudad natal de Chushin. Y que junto a sus compatriotas en ese recipiente yacía también el alma de Chushin, obligada a reconocer a su padre. Tras un tiempo indeterminado, el anciano, aturdido, oyó voces. No me mires con esa expresión barata y aduladora. Qué lástima. Pensé que te oiría gritar pidiendo ayuda y te vería con los ojos llorosos. ¿Crees que te voy a abofetear? Oh, jojo, ¿de verdad es posible algo tan bueno? ¿Acaso no sabes que te mataré a golpes? Antes, sin duda, me asustaría, pero ahora, con este cuerpo fuerte, aunque me abofetes 10 veces, no hay problema. ¿Así que trabajaste duro en el reino de los sueños solo para ser un M? Sabía que 11.451 debía haber aprendido de ti. Menos mal que lo mencionaste. Casi me había olvidado de tu pequeño si no lo hubieras dicho. Después de entrar, justo delante del mayor, convertí las fuerzas dentro de su cuerpo en peonzas giratorias, una tras otra. Tras observarlo, el anciano inmediatamente me sacó el trasero.
Originalmente quería acariciarle la cabeza, pero mi mano fue directamente a su trasero. ¿Cómo te atreves a decir que tengo un problema con la educación? ¿En qué has convertido al estudiante de último año? ¿Qué? Mayor. Entonces, esa fuerza misteriosa de hace un momento era Chushin. De repente, el anciano sintió que ya no vivía. Decidió fingir un desmayo un rato más. Quizás moriría accidentalmente. Chushin llevaba a Gusano a cuestas mientras caminaban por el sendero de la cascada. En realidad sabían que la anciana ya había despertado, pero Chushin reveló deliberadamente los momentos vergonzosos de la anciana a Worm para que estuviera demasiado avergonzada como para enfrentarlo durante al menos 2 o 3 días. Esto le daría tiempo para explorar otros lugares, conocer nuevos amigos y no estar pegada a su padre todo el día como una niña mimada. El anciano no pudo con los dos veteranos. Así que lo dejaron inconsciente al cuidado de Toriel. Worm se resistía un poco a que Toriel lo tocara por lo que acababa de suceder, pero tras pensarlo bien, no había nadie mejor. A ojos de Worm, este mundo subterráneo, como un cuento de hadas, tenía muy pocos monstruos normales. Cada uno era más loco que el anterior. Como madre centenaria, Toriel tenía experiencia, había cuidado de muchos niños y poseía una sólida brújula moral. Ante la sincera disculpa de Toriel y sus repetidas garantías de que cuidaría bien del anciano, Worm lo meditó detenidamente y aceptó. Chushin caminaba con Gusano a cuestas, y durante todo el trayecto, Gusano no dejaba de parlotear sobre si la anciana lloraría o lo echaría de menos. En realidad, eres tú, Tsundere, quien lo extraña, ¿no es así? Murmuró Chushin en voz baja. ¿Qué dijiste? Dije, mira hacia adelante. Un niño humano de unos 10 años estaba de pie frente a ellos, con la piel amarilla y el pelo castaño, los ojos suavemente cerrados, dos remolinos que sobresalían de su desordenado pelo corto castaño, y sostenía una rama quieta con hojas verdes. Oh, Xiao Fufu. Chushin sonrió, con los ojos entrecerrados, y se acercó para agacharse y acariciarle la cabeza. ¿Por qué eres tan lindo? El niño humano inclinó la cabeza para mirarla y le lanzó un beso. Coquetear. Chushin hizo una pausa, luego sonrió aún más radiante, abrazó a Frisk y le dio un beso. Frisk, para no ser menos, se puso de puntillas y le dio a Chushin otro beso en la mejilla. Chushin le devolvió el beso. Frisk volvió a hacer un puchero, intentando besar la boca de Chushin, pero en vez de eso besó a un sello pálido, seguido de un golpecito ni muy suave ni muy fuerte en la cabeza con una cola carnosa. Frisk. Se quedó mirando a Worm durante un rato, luego de repente se inclinó, abrazó la cola carnosa y comenzó a acariciarla de arriba a abajo, para luego ser, como era de esperar, apartado de un manotazo. Trepó con determinación, comió un caramelo monstruoso, se puso la armadura Temie y cargó valientemente, solo para estrellarse directamente contra el sello pálido. ¿Son los niños de hoy en día tan precoces? Worm observaba a Frisk fuera del sello, haciendo gestos de corazón y lanzando besos, demostrándole constantemente su afecto, cuando sintió una extraña sensación en la cola. Miró hacia abajo con expresión sombría y, efectivamente, un par de manos familiares la acariciaban. Estallido. Gusano lanzó a Chushin fuera del sello, chocando contra Frisk y evitando por poco herir gravemente al niño. Finalmente, Frisk tomó el lugar de Worm, aferrándose al cuello de Chushin. Ambos siguieron a Worm, que avanzaba chapoteando sobre su gasterópodo, con la prohibición de acercarse a menos de 5 metros. Pero tras una llamada de Papyrus, Frisk recuperó rápidamente la determinación. Oye, ¿cómo estás? Estaba pensando que tú, yo, Chushin y Undine deberíamos salir algún día. Creo que seguro que os haréis mejores amigas. Quedemos en su casa más tarde. Después de que Papyrus terminara su llamada. Timbre. Aún no te he presentado a Chushin. Es humana, igual que tú. Chushin, que llevaba a Frisk a cuestas, oyó la voz del teléfono y respondió. Papi, ya nos conocemos. Ah, ¿estáis juntos? Qué bien. Entonces venid directamente. Os estaré esperando en la puerta de Undine. Undine estaba furiosa. Papyrus, aquel esqueleto alto, era inocentemente ingenuo y no soportaba lastimar a nadie. Por eso, ella no pretendía que Papyrus se llevara el alma del humano. Solo quería que lo capturara. Para ser sincera, no esperaba que Papyrus encontrara a un humano. Con la personalidad de ese esqueleto, probablemente lo trataría como a una simple roca al borde del camino.
Además, miembros de la Guardia Real estaban apostados en la entrada de Snowdin. Todos eran élites de primer nivel. ¿Cómo es posible que tantos monstruos no pudieran compararse con un individuo sin asignación como Papyrus? Sin embargo, solo Papyrus encontró al humano y se lo comunicó a ella, y eran dos humanos. Más tarde, ella informaría al rey para revocar sus misiones. Maldita sea. ¿Acaso están todos ciegos? Tras encontrarse personalmente con Papyrus, como era de esperar, no pudo hacerles daño a los humanos. Así que ella le dijo que se llevaría el alma del humano. Para su alivio, aunque Papyrus estaba triste, prometió hacer todo lo posible por ayudarla. Pero no esperaba que aquel humano fuera tan fuerte, prácticamente invencible. De repente comprendió al rey, por qué no se había precipitado a la superficie a sembrar el caos tras obtener la primera alma. Si los humanos crecían hasta ser tan fuertes, entonces soportar las dificultades y esperar el momento oportuno no era tan malo. Se alegró mucho de que los humanos que cayeron al subsuelo fueran todos niños. Si hubieran sido adultos, las consecuencias habrían sido inimaginables. Pero al mismo tiempo, surgió una nueva preocupación para ella. ¿Podrían realmente derrotar a humanos de la superficie tan poderosos? Toc, toc, toc. MMM. ¿Hay alguien aquí? ¿Es Papyrus? Ah, claro, programó una sesión de entrenamiento individual conmigo. Undine se palmeó la cara, tratando de ahuyentar la preocupación, y se esforzó por poner una expresión fría y feroz. Caminó hacia la puerta, sonriendo mientras la abría. Hola. Papiro. ¿Estás listo para tu entrenamiento súper secreto, 1 a 1? Por supuesto. Incluso traje a un amigo. Papyrus hizo un buen amigo, eso es realmente, la sonrisa de Undine se congeló al ver a los dos humanos frente a ella. Esto es jodidamente ridículo. Undine miró fijamente a los dos humanos que tenía enfrente, especialmente al más alto, cuya mirada casi la atravesaba. Pasen todos y siéntense. Pronunció cada palabra entre dientes apretados. Bang. Crash. Papyrus saltó directamente por la ventana. Worm se quedó mirando, estupefacto, durante unos segundos. ¿No hay una puerta? Murmuró incrédulo. Los dos humanos, uno grande y otro pequeño, se enfrentaron a Undine. Frisk se aferraba al cabello de Chushin, algo nerviosa. Chushin acercó un pequeño taburete, se sentó y apoyó la barbilla en la mano, inclinando la cabeza para mirarla. ¿Qué haces aquí? El rostro de Undine se ensombreció. ¿Quieres restregarme mi derrota en la cara? ¿Humillarme aún más? ¿O te arrepientes de no haber actuado y quieres volver para matarme? Opción. Sí o no. Chushin y Frisk, que estaba sobre su cuello, intercambiaron miradas. Frisk negó con la cabeza firmemente, indicando que no haría eso. Chushin reflexionó un momento, con expresión tímida, si quieres, ¿no es que no pueda humillarte un poco? El rostro de Undine alternaba entre el verde y el rojo, tan enfadada que tenía los dientes torcidos. La niña se queda, tú te vas. Chushin señaló a Worm. ¿Oíste eso? Te está diciendo que te vayas. Worm sonrió amablemente. Si estás cansado de vivir, puedes decírmelo directamente. Te dejaré elegir el calibre. De repente, Papyrus asomó la cabeza por la ventana rota y miró a Undine con sorna. Oh, Undine, ¿tienes miedo? Solo puedes ser amiga de niños, pero ¿no te llevas bien con un humano un poco mayor? No, espera. No hay nada que Undine no pueda hacer. Exclamó Undine, con su espíritu competitivo a flor de piel. Me haré amiga de estos dos humanos. Incluso seremos mejores amigas. Haré que me aprecien tanto que se volverán locos por mí, que se darán cabezazos contra la pared por mí. Sus vidas girarán en torno a mí. Esta es mi venganza perfecta. ¡Guau! Chushin abrazó a Frisk con cierto temor. ¿Qué debería hacer Xiao Fufu? Nos vamos a convertir en las mejores amigas de Undine. Frisk también abrazó a Chushin, gimoteando y comenzando a frotarse contra ella, aprovechándose secretamente. Undine parecía muy contenta, y las comisuras de sus labios se curvaron incontrolablemente hacia arriba. Iré a buscar 2 sillas. Puedes echar un vistazo primero. Chushin observaba a Worm, que tocaba el piano, estaba tumbado en el suelo y se arrastraba poco a poco por el camino de Un. Frisk también aprendió de ella y se acercó gateando, con pasos cortos y rápidos, al lado de Worm. ¿Qué? La boca de gusano se crispó. Levántate del suelo rápido. No hagas el ridículo aquí.
Recuerdo que sabías tocar el piano y Chu Xin lo miró con ojos brillantes. Quiero escucharte. El asunto de que te aprovecharas para tocarme la cola aún no ha terminado. Por favor. ¿Qué canción quieres escuchar? Preguntó Worm con un suspiro de resignación. Megalovania. ¿Cómo lo vas a solucionar si ese esqueleto gordo te oye después? Entonces Undertale. Puedes volver a escuchar Undertale. No importa cuántas veces lo escuches, siempre resulta muy conmovedor. La melodía danzaba, las notas saltaban y la suave música de piano delineaba el principio y el fin del mundo subterráneo. Era a la vez el punto de partida de la historia y el fin de todos los remordimientos. Cuando Worm terminó la canción, miró a Chu Xin y se quedó atónito por un momento. Ella sostenía a Frisk, con la mirada dulce y serena, y una leve sonrisa en los labios, como una madre que sostiene a su hijo. De repente recordó que aquel tipo tenía casi 40 años, la expresión de Worm era compleja. Que el payaso de siempre tuviera de repente esa expresión, parecía absurdo, como ver a un mono evolucionar hasta convertirse en humano. ¿Qué ocurre? El mono evolucionó. ¿Qué acabas de decir? No te he oído bien. Nada. Worm cambió rápidamente de tema. Si Chu Xin supiera lo que estaba pensando, sin duda le arrancaría algunos cuernos. Undine ha vuelto. Undine se abalanzó sobre ellos, agarró a Worm y lo sentó en una silla, agarró a Frisk y la sentó en una silla, y cargó a Chu Xin y la colocó en una silla. Ahora, siéntate bien y no te muevas, dijo Undine con expresión feroz. Voy a tratarte bien. Las dos personas y un gusano intercambiaron miradas, no parecía que fuera a tratarlos, sino más bien que iba a secuestrarlos. Undine hizo ruido al sacar todos los líquidos del refrigerador. ¿Cuál queréis beber? Frisk se levantó para agarrar una, pero Undine lanzó una lanza mágica que partió la mesa frente a ella. Quietos. Sois invitados. Frisk se estremeció, sentándose abatida, y Chu Xin le dio una palmadita en la cabeza. Undine maldijo en secreto al ver a Frisk temblando de miedo. Intentó esbozar una sonrisa que creía amable. Señala lo que quieras beber con esta lanza y te lo traeré. Los dos humanos y el gusano eligieron té. Undine puso hojas de té en 3 tazas, hirvió agua, la vertió directamente en ellas y las colocó sobre la mesa destartalada. Las tazas, en una posición precaria, parecían a punto de caer por la grieta del centro de la mesa. Worm le echó un vistazo. ¿Ni siquiera dejas reposar el té y ya nos das la primera infusión? El tono de Chu Xin era suave. La boca humana es más delicada. La temperatura de este té no es muy diferente a la de la lava en Outland. Maldita sea, bébelo o no y... Undine casi pierde la compostura. Respiró hondo, mostrando los dientes en una sonrisa mientras miraba a Frisk. Bébetelo tú, el té está muy bueno. Frisk miró a Undine, que sonreía como una llama, y luego al agua hirviendo que aún burbujeaba. Frisk dio un sorbo con una mirada de determinación, como si se enfrentara a la muerte. ¿Cómo está? Aparte de estar hirviendo, para ser honesta, tiene muy buen sabor. Frisk asintió a Chu Xin y a Worm, y tanto el humano como Worm tomaron un sorbo de té. Para ser sincera, está bastante bueno, dijo Chu Xin, con un leve temblor en la boca. El té estaba tan caliente que había activado su habilidad estómago de hierro. Es un té realmente bueno, dijo Worm, vertiendo la taza sobre su cabeza, pero la técnica para prepararlo necesita mejorar. Es bueno, ¿verdad? Solo les doy lo mejor a mis amigos más queridos. Undine hizo una pausa y luego dijo. Para ser honesta, es muy extraño que todos hayan elegido ese té por unanimidad. Miró el color dorado de la lata de té. Este es el té flor dorada, el favorito de Asgore. Eso es porque las otras bebidas que me ofreciste parecían imbebibles. Worm tomó la taza de la mano de Chu Xin y la vertió en su copa, especialmente ese refresco, es asquerosamente amarillo. Ya veo, parece que de verdad quieres beber ese refresco, dijo Undine apretando los dientes y cogiendo la lata. Toma, déjame que lo pruebes. Worm se protegió con el sello pálido. Undine atacó el sello inútilmente durante un buen rato, agotándose, y el refresco se derramó por todo el suelo. Un olor nauseabundo inundó el aire, y Frisk se alegró de no haber intentado beber el refresco por curiosidad. Undine se dejó caer al suelo. ¿En qué estábamos? El té favorito de Asgore es el té de la flor dorada. Ah, para ser sincera, aunque eres un tipo realmente molesto, y Undine miró a Worm, veo su sombra en ti. Chu Xin asintió. Eso seguro.
Si bien era un verdadero monstruo en lo que respecta a la descendencia, Worm fue un fundador verdaderamente ilustrado. Undine también debió encontrar similitudes entre los dos reyes, los dos están regordetes, dijo Undine con una risa cómica. ¡Ay! ¿No era lo que esperaba? Chushin parpadeó, se encontró con la mirada de Frisk, luego miró el rostro oscuro de Worm y después su cola regordeta y carnosa, los dos humanos asintieron enérgicamente al mismo tiempo. Undine tenía muchísimo sentido. ¿Acaso Asgore permitiría que la gente tocara su pelaje? Los ojos de Chushin brillaron. Undine se puso las manos en las caderas. Ese blandengue es un buen tipo. Si le ruegas entre lágrimas, seguro que se apresurará a ofrecerte su piel. ¿En serio? ¿Eso sería demasiado? Chushin sintió un escalofrío recorrerle la espalda y giró la cabeza lenta y mecánicamente. El inquietante gusano la miró con una extraña sonrisa. Habla más alto. ¿Por qué ya no hablas? Yo no estaba hablando hace un momento, lo estaba haciendo Xiao Fufu. Frisk. Abrió la boca, justo cuando iba a defenderse, cuando un aterrador zumbido provino de al lado de su oído. Worm sostenía una motosierra, sonriendo benignamente. Ven aquí, Chushin, te haré recordar el estilo de decoración de mi palacio. Al final, Worm no pudo golpear a Chushin ni una sola vez, porque Chushin movió su taburete y se sentó en el techo. Bajar. Gusano, aún en su infancia, no podía volar en absoluto. Miró hacia arriba con una expresión sombría. No, no como motosierras. Tres pares de alas translúcidas, que brillaban con una luz pálida, aleteaban detrás de Chushin. Ella se aferraba al taburete en el que estaba sentada con ambas manos, balanceando las piernas. ¿No tienes vergüenza? Worm estaba furioso. Las alas en tu espalda fueron una bendición que te di. ¿Acaso usas lo que te di para luchar contra mí? Dolop do tilde aidudu y Chushin desvió la mirada con culpa, tarareando una melodía desafinada. Veo que ninguno de ustedes tiene vergüenza. Undine parecía aún más furiosa que Worm. Esta es mi casa, muestren algo de respeto. Frisk sujetó obedientemente la taza de té, bebiéndola a sorbos. Un destello pálido iluminó el lugar, seguido de un tintineo. Una pálida estaca atravesó la base del taburete, acompañada del grito de Chushin y la mueca de desprecio de Worm. El enfrentamiento aéreo culminó en una caída libre. Gusano. Me has pinchado el trasero. Tras una confusa lucha, Chushin, con el trasero dolorido, solo pudo sentarse en el suelo en una postura seductora. Worm se quitó la lanza azul clavada en la cabeza y Undine, que se había quedado sin peluca, sacó un sombrero nuevo de la nada y se lo puso. Esta vez no peleemos otra vez y la voz de Undine sonaba un poco cansada. ¿En qué estábamos? Asgore es tan gordito como Gusano. Ah, ahora recuerdo. Era una niña impulsiva por aquel entonces. Pero sigue siendo un adulto impulsivo. Undine fulminó con la mirada a Chushin, rechinando los dientes con un clac, clac. Por favor, dejen de discutir, suplicó Frisk con voz lastimera, sosteniendo la taza. No puedo soportarlo más y... Los otros tres pares de ojos lo miraron con asombro. ¿Puedes hablar? Frisk. Simplemente estoy callada, no muda. Frisk terminó su té. Undine estaba a punto de prepararle otra taza cuando de repente recordó algo. Un momento, la clase de cocina de Papyrus. Undine apretó el puño. Se suponía que debía estar aquí. Y ahora no está. Undine giró la cabeza bruscamente. Frisk, sobresaltada, se acurrucó en los brazos de Chushin. Entonces todos vosotros tomaréis su lugar. De esa forma, Papyrus habrá tenido 3 clases de cocina. Undine saltó sobre la estufa, derribando con un poderoso movimiento todas las botellas y frascos. Luego, con un gran salto, agarró a Frisk y lo llevó instantáneamente a un lado de la estufa. Después, rebotó entre Chushin y Worm, lanzándolos a la izquierda de Frisk. Primero, golpea estas verduras con fuerza con los puños. Frisk apretó el puño y, con una... golpeó un tomate. Excelente. Sacaste ese tomate. Undine felicitó a Frisk, luego miró a Chushin y a Worm. Mis manos son demasiado pequeñas, dijo Gusano, agitando sus patas. Participaré en las partes posteriores. En realidad, no quería que el jugo de vegetales le salpicara y manchara sus túnicas. Chushin y Undine golpearon una verdura cada una, casi haciendo que la estufa se derrumbara. Worm puso un manojo de espaguetis en la olla.
Undine le indicó a Frisk que encendiera el fuego. Más grande. Más grande. Más fuego. Gusano vio las llamas cada vez más descontroladas y tuvo un mal presentimiento. Alzó una mano, y el sello pálido se envolvió alrededor de la olla, que estaba casi envuelta en llamas. Auge. El sello pálido vibró, la vasija que contenía se hizo añicos y las llamas chocaron contra los diseños blancos, tiñéndolos de un rojo anaranjado. Era evidente que, sin ese sello, la casa de Undine probablemente se habría incendiado. Parece que la he liado. Undine abrió la boca con expresión de decepción. Creo que, quizá, no seamos muy compatibles para ser amigas. En realidad, Undine no quería matar humanos, porque en el fondo comprendía que, independientemente de los conflictos que existieran entre monstruos y humanos, independientemente de cuánto anhelaran los monstruos la superficie y los niños humanos que caían al subsuelo eran inocentes. Un niño que llegó accidentalmente al subsuelo, un niño que solo quería volver a casa, fue perseguido por todos los monstruos en un mundo extraño y finalmente murió a manos de ellos. Pero no había otra opción. El atestado subterráneo dificultaba la respiración de los monstruos, y un futuro con un final claro a la vista los hacía perder gradualmente la esperanza. Cualquier muestra de piedad era cruel ante la supervivencia de la especie. Pues que así sea, pensó. Mientras los humanos nos ataquen, significa que esto es una guerra entre humanos y monstruos. Los humanos somos una especie capaz de sobrevivir sin amor. Ningún ser humano es lo suficientemente misericordioso como para perdonar toda hostilidad y abrir sus brazos para acogerla. Eso no sería un humano. Sería un dios en el verdadero sentido de la palabra, alguien que ha abandonado todas las emociones. Undine se encontró con dos humanos. Una de ellas era pequeña. Llena de intenciones asesinas, intentó matar a la otra persona una y otra vez, pero aquella simplemente huía. Un cobarde, pensó. Se parece mucho a ese tipo peludo. Una era enorme. Sus ataques eran un juego de niños para aquella humana. Desde que se convirtió en capitana de la Guardia Real, era la primera vez que se sentía tan impotente. ¡Qué fuerte! Pensó. Igual que ese tipo que es un monstruo jefe. El rey, en su memoria, la levantó suavemente del suelo, pues ella desconocía la inmensidad del cielo y la tierra. ¿Quieres llegar a ser tan fuerte como yo y luego proteger a todos? Fue extraño. Dada la personalidad impulsiva de esa niña, debería haber gritado de rabia, considerándolo un insulto del vencedor al vencido, y luego haber montado un berrinche contra el rey. Pero tal vez estaba demasiado cansada ese día como para siquiera levantar la mano, tal vez esas manos peludas estaban demasiado calientes, o tal vez estaba deslumbrada y cautivada por las flores doradas que cubrían el suelo. Bueno. Ella, inexplicablemente, aceptó. Desde ese día en adelante, tuvo un amo peludo y bondadoso. La figura humana se superponía con aquella alta sombra, tanto que cuando Papyrus los acercó, ciertas cosas que habían permanecido dormidas durante mucho tiempo volvieron a removerse. Déjalo estar, pensó, resignándose. Tal vez nací para dejarme encantar por este tipo de chicos. Así que cuando Papyrus utilizó la psicología inversa con ella siguió su ejemplo. Si fueran amigos, ella no tendría que atacarlos, ¿verdad? Pensó mientras sacaba el té de flores doradas del refrigerador. Ella se equivocó. Ella lo sabía. La estufa aún ardía, pero algunas cosas ya se habían extinguido. Tenía que actuar. Era su deber. Undine sacó su lanza, decidida a morir. Ella no tenía ninguna posibilidad contra el humano. Lo sabía perfectamente. Ese humano corpulento podía convertirla en filetes de pescado de un solo golpe, igual que ella había hecho con las verduras y las frutas, y su polvo se esparciría por toda la casa. Quizás incluso podría asfixiar a ese humano. Undine, no seas demasiado pesimista, se consoló a sí misma. Undine, ¿qué estás haciendo con eso? ¿No vas a limpiar rápido? El humano más corpulento se volvió, mirándola con confusión. ¿Esta es tu casa? No nos harás limpiar, ¿verdad? El humano más pequeño intentó con todas sus fuerzas alcanzar la olla encendida, pero el humano más grande lo empujó hacia atrás. Los niños no deben tocarlo. Está caliente. El humano más pequeño hizo un puchero, sintiéndose un poco agraviado. Pero quiero ayudar y... Toma, esto dijo el hombre más corpulento mientras le entregaba un extintor. Apunta a la base del fuego, con cuidado.
El humano más grande sacó una olla nueva de quién sabe dónde. Undine ni siquiera la vio bien. Esto es para ti. Limpia y volvamos a intentarlo. Aquel humano sonrió y la miró. ¿Qué te parece? Esta vez, no eches más leña al fuego. Undine estaba como bajo un hechizo, completamente inmóvil. Bueno. Ella, inexplicablemente, aceptó. Igual que cuando estaba con Asgore. Arrojó su arma al suelo. Ustedes son los invitados. Yo me encargaré de esto. Gusano, no te quedes ahí parado, limpia la pared. Las alas están sobre ti, adelante. Ah, ¿todavía estamos enfadados? Esta vez no peleemos, no entiendo muy bien por qué haces esto. El robot, de forma singular, estaba inmovilizado en el suelo, con sus armas desmontadas como si fueran juguetes. Chushin habló, desconcertada, pero no miraba al robot que tenía debajo. En cambio, miraba fijamente a la figura con bata blanca de laboratorio que estaba frente a ella. ¿Por qué albergas semejante deseo de matarme, Eiffis? El tiempo retrocedió justo después de salir de la casa de Undine. Tras terminar lo que quedaba de la comida, Undine dijo que tenía que continuar con la lección de cocina de Papyrus, así que los dos, junto con un gusano, salieron de casa de Undine. De camino, incluso llamaron a Papyrus, que seguía en casa de Undine, y él se alegró mucho de que se hubieran hecho buenos amigos. Chushin sostenía a Worm y llevaba a Frisk a cuestas. Ambos pequeños dormían plácidamente sobre ella. Encontró una silla y se sentó. Outland era demasiado caluroso. Sería mejor esperar a que se despertaran antes de continuar. Chushin se apoyó en el banco y, sin darse cuenta, también se quedó dormida. Un montón de vasijas emergió sigilosamente, apiñándose a los pies de Chushin y a su lado. La rodearon en una masa oscura, como si una gigantesca falda blanca y negra hubiera aparecido de repente alrededor de su cuerpo. Después de que todos hubieran elegido su lugar, el rezagado número 2 miró a Gusano en brazos de Chushin, hizo una seña a algunos recipientes para que lo bajaran silenciosamente a sus brazos, lo arrojó al suelo y luego se acostó en su lugar. El número 2 incluso le dio a Gusano, por pura misericordia, una manta que había encontrado en un contenedor de basura y que parecía limpia. El único inconveniente era que otros decían que olía un poco mal, lo cual era una verdadera ganga para ese cabeza de horquilla. Chushin, ¿por qué estás tan lejos de mí? Worm observó a Chushin, que había corrido 8 zan de distancia, mientras ella y Frisk, que estaba sobre su espalda, se tapaban la nariz simultáneamente. Bueno, y tienes un olor un poco fuerte y... Worm guardó silencio un instante, y luego estalló. Me he lavado como 15 veces. Se me está desprendiendo la piel. Pero el olor sigue siendo muy fuerte. Incluso me empapé en perfume. Cuando la fragancia y el hedor se mezclan y ese olor y Chushin se puso una máscara antigas, se vuelve aún más indescriptible y... gusano. Y... el último acto de Chushin, ponerse una máscara de gas, lo quebró por completo. Incluso después de todo esto, sigues sin poder llegar al número 2. Chushin recordó que tan pronto como despertó, número 2 y Gusano estaban peleando, y Frisk estaba escupiendo mocos y lágrimas por el olor de Gusano. Ella sí quería golpear al número 2. Podrías haberlo tirado al suelo. ¿Para qué añadir daño mágico? Pero entonces el número 2 simplemente se abalanzó sobre ella, no sabía que tuviera olor, no he tenido sentido del olfato desde que nací, las imágenes de esos niños, si aún estuvieran vivos, aparecieron de nuevo en su mente. Un abdomen pálido debajo, ramas suaves sobre sus cabezas y ojos brillantes y relucientes. Eran vidas nuevas y vibrantes. Solo son niños y murmuró Chushin en voz baja, recobrando el sentido. Ten un poco más de paciencia con ellos y... ¿Le crees solo porque se hace el lastimoso? La inexistente nariz de Gusano estaba prácticamente deformada por la ira. Ni yo ni la dama tenemos órganos olfativos, así que aunque no fuera un recipiente, era imposible que oliera nada. ¿En realidad? Claro que es real. En lugar de angustiarte por esto, deberías pensar en cómo este bruto arrogante se convirtió de repente en un té verde. Creo que puedo adivinarlo, reflexionó Chushin. Probablemente se deba a lo bien que le educó la familia Grimm. ¿Sabes, verdad? Worm, echando humo como una bombilla incandescente, se acercó arrastrándose y apretando los dientes. Estabas muy contento cuando ese Grimm muerto coqueteó contigo. Gusano, cálmate. Gritaron alarmados Chushin y Frisk. Por favor, no te acerques demasiado. Jejo.
Al ver que Gusano se acercaba rápidamente, los ojos de Chu Xin se llenaron gradualmente de determinación. Inmediatamente activó una habilidad. Paquete de habilidades de jugador activado. Los tres últimos individuos, que desprendían un olor extraño, cruzaron abatidos el puente roto de Outland y llegaron frente al laboratorio blanco. Chu Xin se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Déjame decirte esto primero. Puesto que no vas a pelear contra el número 2, tampoco tienes permitido pelear contra mí, dijo Gusano, mirando a Chu Xin con recelo y poniendo cierta distancia entre ellos. Gusano, sello pálido. Chu Xin sintió que se le erizaba la piel. Frisk, quédate cerca. Gusano lo comprendió. Alzó la mano, activando el sello pálido para cubrirlos. Luego, extendió ambas manos, y pálidos patrones aparecieron en el aire mientras Gusano trazaba un sello aún más fuerte. ¿Cuál es la situación del oponente? Son capaces de dejarme incapacitada, dijo mirando a Frisk y añadió, y de convertir a Xiao Fufu en puré al instante. Frisk se abrazó a sí mismo con tristeza. No te hace mucha gracia ese chiste. Recuerdo que tus habilidades de apoyo son bastante buenas, dijo Chu Xin. Dame algunas mejoras y entraré para atraer su fuego. Eso es demasiado peligroso, dijo Worm frunciendo el ceño. Y si entras, el oponente podría no atacar. Vienen a por mí. Lo presiento, dijo Chu Xin con certeza. Worm guardó silencio. En efecto, si el oponente albergaba intenciones asesinas hacia él, un dios en su infancia sin duda lo percibiría de inmediato. Luces de diversos colores aparecieron en las manos de Worm mientras comenzaba a aplicar mejoras a Chu Xin utilizando diferentes sistemas mágicos. Con el pálido escudo del sello de restricción, la sangre vital siempre verde de curación continua, la sangre vital de un cuerpo sano que aumenta los PV, el sentido arácnido de The Nest, el invencible Chu Xin dio un paso al frente, pateó y, con un solo golpe contundente, abrió de golpe la débil y patética puerta del laboratorio. Eiffis se alegró mucho de que la humana solo supiera jugar. Aunque muchas de sus cámaras se rompieron inexplicablemente y no estaba segura de lo que hacía la humana, sabía que había estado en Waterfall. Utilizó casi todos los materiales disponibles en su laboratorio para modificar a MTT. Ahora, MTT se había transformado de un robot de entretenimiento en un transformer. Eiffis también añadió una capa extra a la carcasa de hierro de MTT. Esta vez, incluso si un humano bombardeara al robot MTT con un cañón, este saldría ileso. Eiffis cerró los ojos. Aquel valiente héroe pelirrojo parecía sonreír y llamarla por su nombre. Eiffis. La imagen del monitor pasó fugazmente por su mente. El humano alzando un arma afilada y golpeando la cabeza de Undine, quizás debería estar agradecida de que el monitor se rompiera en ese momento. De lo contrario, si hubiera visto a Undine convertirse en polvo con sus propios ojos, tal vez ni siquiera habría tenido el valor de buscar venganza. Eiffis se agarró el pecho con dolor. Su alma gemía. Cada instante era tan doloroso, cada instante tan insoportable. Por favor, MTT, susurró Eiffis, acariciando la fría carcasa metálica de MTT. Toda mi esperanza reside en ti. No te preocupes, Eiffis, me aseguraré de que ese humano jamás regrese. Para ser honesto, me resulta un poco extraño que, si Undine muere en el juego, Eiffis mantenga la misma actitud hacia ti que en la ruta pacifista, a pesar de que en la ruta genocida Eiffis incluso se suicida por amor. Lo busqué, y cuando Undine luchó contra el humano, Eiffis estaba ocupada y no lo vio. Aparentemente, fue a alimentar a los amalgamados en el laboratorio verdadero. En el momento en que la humana entró en el laboratorio, MTT levantó todas sus armas y cañones y la atacó. Todo el laboratorio quedó envuelto en una lluvia de balas, y tras un minuto, MTT finalmente cesó su ataque. El laboratorio estaba casi en ruinas, con humo y polvo por todas partes. ¿No debería quedar ni una mota de polvo? Su voz mecánica y electrónica transmitía una sensación de alivio. ¿Qué es esto? Creía que esa humana era tan fuerte como el rey. Resulta que no es gran cosa. Bueno, incluso el rey, bajo semejante bombardeo. Auge. Una enorme onda expansiva blanca atravesó el polvo, golpeando la dura carcasa de MTT y dejando una abolladura. Sigues vivo. MTT retrocedió conmocionado, alzando sus armas y disparando alocadamente en la dirección de donde provenía la onda expansiva. Se desarrolló una escena impactante. El humano, ajeno por completo a las llamas y explosiones, se abalanzó sobre él como un señor de las sombras. Manto de sombras.
Detecta que el huésped posee bendición del Señor de las Sombras. El período de invulnerabilidad no tiene tiempo de reutilización. Maestro del dash. El portador podrá realizar dashes con mayor frecuencia y también dashes hacia abajo. Muy adecuado para insectos que quieran moverse rápidamente. Esto no es justo. ZZZ. La voz electrónica de MTT se distorsionó por la ira, porque mis ataques la atravesaron. En el momento en que el humano lo agarró, MTT se tranquilizó y contraatacó. Aunque Eiffis le había dicho que ese humano era más fuerte en combate cuerpo a cuerpo que Undine, y que él mismo había experimentado el poder del suplex de Undine, Eiffis le había dado una palmada en el pecho y le había asegurado que ni 10 Undines podrían aplastarlo, así que seguía confiando en ella. Con un solo suplex de Chushin, el cuerpo mecánico de MTT quedó reducido a la mitad, y observó impotente cómo su salud se reducía a un tercio de lo que era. ¿Acaso Eiffis lo estaba engañando? Esta cantidad restante es la justa. De esta manera, no debería haber problemas y luego juego un poco brusco. Oyó a la humana murmurar para sí misma. MTT. ¿Tú, qué me vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más puedo hacerle a un robot? Chushin mostró los dientes, sonriendo con una amenaza benevolente. Un robot, por supuesto, necesita ser reparado. Eiffis se escondió en el verdadero laboratorio. Al no oír ningún ruido afuera, salió. MTT, ese humano. Su voz se apagó al ver al humano sujetando al robot. Los forcejeos de MTT incluso hicieron que el suelo metálico se desnivelara. Pero en manos del humano, el temible robot era tan indefenso como un polluelo. Arrebató las armas que Eiffis había equipado meticulosamente a MTT, arrancándolas una a una como si fueran pétalos. Los gritos penetrantes de MTT resonaron, y vio una sonrisa en el rostro del humano, lo cual resultó particularmente inquietante. El humano pareció oír el movimiento y la miró. Eiffis retrocedió involuntariamente un paso. Sintió que temblaba. No entiendo muy bien por qué haces esto. El humano habló. ¿Por qué albergas semejante sed de matarme, Eiffis? Eiffis sintió que su corazón se detenía. Ella, ¿cómo sabe mi nombre? Parece que necesito tener una buena charla contigo. El humano sacó algo de MTT y luego lo arrojó a un lado. Eiffis tilde corre, ZZZ. MTT se bloqueó por completo después de decir esto. No, y MTT y Eiffis se arrodilló en el suelo, con las piernas temblando. Sus dos pilares espirituales Undine y MTT la habían abandonado, y ella solo podía quedarse allí, esperando pasivamente a que ese humano la matara. Sintió la mano humana agarrarle el hombro. Debe de estar a punto de morir allí, pensó Eiffis. Cerró los ojos y murmuró, Undine, MTT, voy a reunirme con vosotras, ¿qué tonterías estás diciendo? La voz del humano estaba llena de sorpresa. ¿Por qué pareces estar haciendo una declaración antes de morir? Eiffis abrió los ojos, mirando a la humana con odio. Mataste a Undine y mataste a MTT. Te maldeciré hasta en el infierno. Chushin guardó silencio un momento, luego pareció muy alarmado. No me acusen falsamente. Jamás he matado a nadie. Eiffis. Así que Eiffis miró atónito el mero nivel 1 LV de Chushin. ¿Acabas de cortarle el pelo a Undine? Sí, porque me arrancó el pelo de un mordisco. Ojo por ojo, ¿no? Chushin se encogió de hombros. Frisk, que estaba cerca, sacó un teléfono de su bolsillo, marcó el número de Undine y, pensativa, se lo acercó al oído a Eiffis. Oye, chico, ¿dónde estás ahora mismo? La voz de Undine llegó claramente a los oídos de Eiffis. Undine. Eiffis, ¿estás con ellos? Preguntó Undine riendo desde el otro lado del teléfono, pero al ver la escena frente a ella, ya no pudo reírse. Tengo un pequeño problema, voy a colgar. Undine y Papyrus estaban hombro con hombro, frente a una casa envuelta en llamas. Undine, ¿puedes quedarte en mi casa los próximos 2 días? La luz del fuego se reflejaba en el rostro de Papyrus. Undine se llevó la mano al pecho, sintiendo cómo le dolía el corazón con cada latido. ¿De acuerdo? Mi laboratorio. Tras un minuto de silencio atónito, Eiffis dejó escapar de repente un alarido. Chushin se palmeó el hombro con aire triunfal. No esperaba que la casa de Undine estuviera intacta, pero el laboratorio de Eiffis había desaparecido por completo. ¿Acaso esto era como recibir el golpe por su novia? Ella aún ignoraba que la casa de Undine ya se había quemado.
Incluso si lo supiera, probablemente seguiría lamentando que fueran pareja, sufriendo de forma similar. Bien, ahora deberías darme una explic. Crack. Crujido. El suelo crujió con un estruendo ensordecedor, y finas grietas se extendieron como una telaraña bajo los pies de Chu Xin. Apenas tuvieron tiempo de abrir los ojos antes de que el suelo entero se derrumbara con un rugido, una bocanada de aire húmedo, con olor a putrefacción y moho, los envolvió, y el ambiente se volvió brumoso. Chu Xin se levantó lentamente del suelo, mirando a su alrededor. ¿Este es el laboratorio verdadero? Los monstruos que hay dentro son todos datos corruptos, puede que no sea capaz de vencerlos. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, de repente oyó un fuerte siffle crack. El ventilador de la pared empezó a girar y partículas blancas en el aire convergieron, formando una gigantesca masa con forma de perro. La criatura era enorme, con un gran agujero babeante en la cara y siluetas de distintos perros entre las patas. Cada vez que parpadeaba, se transformaba en una forma diferente. Amalgamar. Esta fue la fusión de todos los padres de todos los perros de Snowdin. Chu Xin esquivó la feroz carga del amalgamate. Tras varias embestidas, su cuerpo se tensó momentáneamente por el agotamiento. Una oportunidad. Chu Xin aprovechó el momento, se dio la vuelta y se sentó a horcajadas sobre el amalgamate. El perro, desorientado, se agitó violentamente, intentando sacudírsela de encima. Chu Xin le apretó la cintura con las piernas y acarició frenéticamente la barbilla y la cabeza del amalgamate con ambas manos, usando en el perro todos los movimientos que había usado con Worm. ¡Guau! El amalgamado dejó escapar un extraño aullido, un sonido que parecía transmitir alegría. Inmediatamente se desplomó en el suelo, exponiendo lo que debería haber sido su vientre a Chu Xin. Chu Xin no tenía muy claro cómo era la fisiología de la amalgama, pero eso no le impidió ponerse manos a la obra. La amalgama temblaba y se estremecía bajo las caricias de Chu Xin, ya fuera por el placer de ser acariciada o por el dolor de la fusión forzada. Los dedos de Chu Xin sentían algo que fluía bajo el pelaje tembloroso, y sus gemidos eran como una mezcla de ladridos. Los débiles gemidos de un perro enfermo, los graves gruñidos de un perro viejo, todo mezclado, caótico e inquietante. La amalgama finalmente dejó de temblar. Se frotó contra Chu Xin, y las sombras entre sus piernas mostraron una expresión de satisfacción. Luego se disolvió en un charco y desapareció sin dejar rastro. Tocar al gusano sigue siendo más agradable. Chu Xin se levantó del suelo, acariciándose la barbilla, debería fingir miedo más tarde y aprovechar la oportunidad para acariciarlo un par de veces. No. Worm entró por la puerta que estaba detrás de ella, con el rostro sombrío. Ah, ¿ya lo oíste? Chu Xin parpadeó. Entonces no necesito mostrar mi torpeza actoral. ¿Qué quieres? Gusano envolvió con cautela su cola en su túnica. Jeje. Puedes gritar todo lo que quieras, nadie vendrá. Chu Xin agarró a Gusano con ambas manos y lo acercó a su rostro. Recuerdo que gastaste mucha energía para darme tu bendición, ¿verdad? Gusano. La única diferencia entre tú y una bestia es que tú puedes hablar. Worm movió lentamente su gasterópodo, emitiendo sonidos de chapoteo. 8 zan detrás de él, Chu Xin se aplicó una bolsa de hielo en la mejilla izquierda, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Esta fue la extraña escena que Frisk presenció justo antes de ser rescatado, después de haber estado a punto de ser golpeado hasta la muerte por los amalgamates. Se rascó la cabeza confundido. Le preguntas a Chu Xin por qué se ve tan extasiada. Worm se giró bruscamente y vio a Chu Xin con una expresión de agravio, haciendo una mueca por el frío de la bolsa de hielo. Wow, Xiao Fuzu, ¿viste algo malo? ¿Casi me matan a golpes? Frisk la miró con recelo, luego observó la cola de Worm, que se balanceaba ligeramente, y de repente tuvo una revelación. Aprovechando el momento en que Worm giró la cabeza, se abalanzó sobre él, presionando su rostro contra su cola. Al final, Frisk y Chu Xin, una agarrando su mejilla izquierda y la otra la derecha, se abrazaron, emitiendo gemidos, pero desde un ángulo que Worm no podía ver, intercambiaron sonrisas cómplices de travesura exitosa. ¿Aún quieren salir? Worm miró a los dos, uno grande y otro pequeño, con dolor de cabeza. Si su poder no se hubiera recuperado aún, habría usado magia pálida para encerrarlos allí durante 3 días y 3 noches. Si vamos a salir, puedo volar, dijo Chu Xin, levantando la cabeza sin derramar una sola lágrima. ¿Por qué no vamos primero a buscar a Eiffis?
Le dices a Chushin que acabas de ver a Eifis, pero que parecía estar escondiéndose de ti, sin atreverse a mostrar su rostro. Ah, ya veo, comprendió Chushin. Asgore le había encomendado a Eifis la tarea de investigar la esencia de las almas. Durante su investigación, aisló la determinación y la inyectó en monstruos moribundos, con la esperanza de que sus almas perduraran tras la muerte. Pero el experimento fracasó. A diferencia de los humanos, los cuerpos de los monstruos no pudieron soportar altas concentraciones de determinación. Los cuerpos de los sujetos de prueba comenzaron a disolverse, hasta que finalmente, se fusionaron con esas existencias retorcidas. Los monstruos jamás habrían imaginado que sus padres se convertirían en criaturas parecidas a Cthulhu. Seguían esperando a que el polvo se disipara, pero Eifis permanecía en silencio, poniendo excusas. Los monstruos del subsuelo tienen muy buen carácter, aún así, solo enviaron cartas para instar, en lugar de un enfrentamiento en persona. ¿Está bien, podemos? Auge. Una pequeña figura, envuelta en una energía violenta, descendió del cielo, sacudiendo el laboratorio verdadero y levantando una nube de polvo. Chushin, estamos aquí. Boom. 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 Una serie de recipientes se precipitaron rápidamente al subsuelo usando descenso oscuro. Chushin vio muchos objetos blancos que se retorcían hacia ellos y sintió un gran pavor. ¡Alto! 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 Gritó hacia arriba. Solo salta, no uses habilidades. Pero ya era demasiado tarde. Innumerables amalgamas pálidos, retorcidos e indescriptibles salieron de las sombras, arrastrando sus miembros deformados por el suelo, produciendo sonidos pegajosos que hicieron que a Chushin se le erizara el cuero cabelludo. Frisk, aún con media cara hinchada, abrazó la pierna de Chushin, temblando de miedo. Worm también parecía serio, tensando su cuerpo y acercándose poco a poco a Chushin. Todos, deténganse. Eifis surgió de la oscuridad, deteniendo a los amalgamates. Luego, bajó la voz, con un tono suave casi suplicante. Les compré comida, está en el lugar de siempre, ahora, todos, regresen, ¿de acuerdo? Los amalgamas vacilaron un instante, luego se retiraron lentamente. Eifis se dio la vuelta, pero no se atrevió a mirarlos. Lo siento mucho, se han vuelto un poco maleducados porque hay mucho ruido por aquí y no han comido a tiempo. Su voz comenzó a temblar. Lo siento, lo arruiné todo, dejándote ver esta terrible verdad que he ocultado, y esta terrible persona que soy. Yo no puedo hacer nada bien, defraudé las expectativas de todos, defraudé la confianza del rey. Incluso tomé una decisión tan precipitada y cometí un pecado imperdonable contra ti. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza, y las lágrimas corrieron por su rostro como si se rompiera una presa. No soy más que un pedazo de basura inútil, apenas sobreviviendo en este mundo terrible, solo empeorándolo. Eifis se acurrucó, sollozando histéricamente.